Gracias por acompañarnos en Opiniones Encontradas. Soy José Buendía, le doy la más cordial bienvenida a este espacio en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan, siempre que se discutan. El tema que vamos a discutir hoy es el del federalismo. Se trata de un debate federalismo, centralismo, que ha marcado nuestra historia durante todo el siglo XIX y después. Y en los últimos tiempos se han generado algunas políticas y leyes de corte más bien centralista. Esto significa que hay una especie de revisión del federalismo y qué impacto en todo caso tendría en la relación con los estados de la República. Antes de entrar a este debate en el que contaremos con la participación del gobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, acompáñenme a ver este reportaje que trata de ofrecer algunas de las coordenadas de este debate. El federalismo enfrenta una especie de subversión silenciosa. El pacto federal genera desconfianza y en la práctica se revisan las competencias y facultades de la federación, de los estados y municipios, aunque sin una discusión abierta y pública. La polarización entre federalistas y centralistas marcó el debate de la construcción de la nación en el siglo XIX. ¿Estamos por reeditar la discusión? ¿El federalismo funciona o sería mejor un modelo más centralista? Los nuevos vientos corren a favor de generar políticas y legislaciones de corte más centralista que en el pasado reciente en áreas fundamentalmente de la vida pública como la materia electoral, educación, salud, coordinación fiscal y deuda de los estados. Este movimiento se debe a las debilidades institucionales de estados y municipios, pero también a un diagnóstico político de la oposición, fundamentalmente del PAN y PRD, que pugnan por acotar el poder de los gobernadores para mantener el piso parejo en la competencia electoral. Así, justifican, por ejemplo, la reforma electoral de corte centralista que ambos impulsan en el Congreso para crear una autoridad nacional electoral que absorbería a los órganos locales. La discusión del paquete económico 2013 también contiene importantes iniciativas que en alguna medida revierten la descentralización educativa al regresar a la SEP, el control y el pago de la nómina del magisterio de todo el país, así como también en salud, con la centralización de la adquisición de medidas en el ámbito federal. Pero la oposición no es la única preocupada por la eficiencia administrativa, financiera y fiscal de los estados. El secretario de Hacienda, Luis Videgaray, urgió hoy al Senado descongelar la Ley de Deudas de los Estados que establece requisitos y mecanismos de control para que la Federación evite el sobreendeudamiento de las entidades. Cabe recordar que hay estados como Coahuila, que en 2012 la deuda ascendió a 299% de las participaciones federales de ese año, seguido de Quintana Roo con 225% y Nuevo León con 186% según datos de Coparmex. Le siguen Chihuahua con 124%, Nayarit con 116%, Veracruz 112%, Michoacán con 102% y Sonora con 100%. Estados y municipios son el eslabón más débil de las finanzas del país, porque sus deudas se dispararon en los últimos 3 años y a la vez tienen poca capacidad para recaudar impuestos. Pero los municipios más endeudados no son los más pobres y la lista la encabeza Guadalajara, Tijuana, Monterrey, Zapopan y Benito Juárez. Las entidades recibieron en los últimos años ingresos extraordinarios que en muchos casos se convirtieron en permanentes, lo cual disparó su gasto. También está el caso de otras que apenas en 2013 podrán recibir fondos específicos como el que reclama el DF por la capitalidad y participar en fondos para infraestructura de las entidades. Estamos de regreso en Opiniones Encontradas. Gracias por estar con nosotros. Me da muchísimo gusto recibir hoy para discutir, para hablar, para intercambiar puntos de vista sobre este fenómeno del federalismo y algunas leyes y políticas más bien de corte centralista que se han venido dando en los últimos tiempos. Está con nosotros hoy el gobernador del estado de Jalisco, Aristóteles Sandoval. Gobernador, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros en este programa. Al contrario, muchas gracias por la invitación, muy contento de estar aquí con ustedes. Qué bueno, muchas gracias. Y nos acompaña también Alberto Beñé. Alberto, ¿cómo estás? Mucho gusto. Qué bueno que estás aquí. Gracias por la invitación. Usted lo conoce, Alberto Beñé es articulista del periódico Excelsior. Y si les parece, vamos directamente a entrar en materia, porque aquí el tiempo en televisión se nos va rapidísimo.
El debate sobre el federalismo, gobernador, federalistas, centralistas, marcó buena parte de nuestra historia y ahora han resurgido, digamos que ciertas políticas, leyes en educación, electorales, deuda de los estados, que parece generar, digamos, una cierta subversión silenciosa del federalismo. ¿Estamos en lo correcto, sí o no? ¿Y cuál es el punto de vista desde Jalisco? Bueno, lo que creemos es que se ha venido consolidando un federalismo marcado en la distinción entre los ámbitos de poder, entre la división y este respeto republicano entre los mismos poderes y ámbitos de gobierno. Y en el otro tema vería más, no como una regresión al centralismo, sino como una perfección del federalismo, como poder en este tiempo resolver algunos temas que han venido afectando a algunos de los estados. Ley de coordinación fiscal es el caso, por ejemplo, sí. En el tema de FAEB, del Fondo de Educación Básica, bueno, esto viene a resolvernos un tema también a nosotros, en esta doble negociación, en esta falta de transparencia y rendición de cuentas. Creo que en estos temas podemos señalar con certeza que estamos avanzando en materia del federalismo de acuerdo al espíritu del legislador. En otros sentidos, tenemos que revisar qué proyectos híbridos se pueden encontrar para ir avanzando en un proyecto moderno en materia de democracia, de participación ciudadana, pero sí respetando las soberanías de los estados y sobre todo impulsando la participación de los ciudadanos en un marco más democrático, donde yo siempre he señalado, la democracia no termina en el día de la jornada electoral. Hoy existe una democracia vigilante que es permanente. Entonces, en ese sentido, creo que más que una regresión al centralismo, estamos en una perfección del federalismo. Alberto, ¿estarías de acuerdo con el gobernador en que estamos viviendo una especie, aunque no se haya abierto la discusión pública, una revisión del federalismo en este país? Bueno, coincido enteramente con él. Me parece que hay una revisión indispensable, pero con muchas interrogantes todavía no resueltas. Creo que el sistema federal en México vivió asfixiado por un centralismo de facto, encarnado en la figura del presidente de la República, que era una figura pues con muchísimos poderes por encima de la Constitución, poderes políticos de control, que impidieron el despliegue de la autonomía de las entidades federativas de los estados. Y la paradoja es que con la transición a la democracia en México, y una vez que se desdibujó esta vieja figura del sistema presidencial, del presidencialismo omnipotente, se empezaron a dar casos de réplicas de, por decirlo así, presidencialismos locales, en donde en estas entidades, ya sin el contrapeso del presidente de la República, con ese poder excesivo que concentraba, y sin contrapesos democráticos en los estados, es decir, de congresos, de sociedad civil, de medios de comunicación, que hicieran contrapeso al poder de los gobernadores, se dieron muchos casos en estos años recientes de decisiones no solamente en muchos casos arbitrarias, sino poco democráticas, en términos de los procesos, de la toma de decisiones respecto a endeudamiento, de elecciones, de recursos públicos destinados a elecciones, a procesos electorales, y aquí hablo de gobernadores de todos los partidos políticos, es decir, no es un problema que se pueda atribuir a un partido. Y en este sentido me parece que la distorsión que se generó en estos años merece hoy una revisión de fondo para definir qué tipo de pacto federal, con qué componentes específicos puede ser funcional para la democracia y para el desarrollo de México. Gobernador, habla Alberto de una especie de simulación del federalismo durante casi todo el siglo XX bajo el régimen presidencialista. Y después la transición abre y genera, digamos, una fragmentación del poder, si es lo que entendí, en el que muchos de los gobiernos locales no tienen suficientes contrapesos. ¿Cómo encontrar un balance, si está de acuerdo con esta diagnóstico? ¿Cómo encontrar un balance, el punto medio donde poder encontrar nuevos equilibrios, federación, estados y municipios? Bueno, efectivamente, aquel centralismo lo veíamos desde la aplicación y la erogación del recurso. ¿Cuál era la aportación de los estados y cuál era lo que se concentraba en la federación? ¿Cómo se orientaba el destino del mismo? La gran lucha del municipalismo, de los municipios, viene a reconfigurar también de alguna manera.
Y efectivamente, siendo concretos, creo que los últimos 12 años o los 2 sexenios anteriores es donde hay un exceso de atribuciones o un exceso de concentración de poder en los estados, que esto es donde existe un desequilibrio. ¿Qué necesitamos ahora? Un híbrido donde podamos participar desde el estado con más equilibrios desde la propia ley de coordinación fiscal, inclusive involucrando al municipio, porque es el que tiene la inmediatez, la responsabilidad de resolver los problemas del ciudadano. Y aquí tenemos que poner al centro a la persona, al ciudadano. Hoy, ¿cómo participa en este nuevo proceso federalista? Hoy es un actor principal las organizaciones ciudadanas, o es un actor fundamental en materia de transparencia, rendición de cuentas, participación social. Entonces, esta dinámica, efectivamente coincido, debemos de revisar qué nuevo pacto federado requiere la sociedad para tener equilibrios y donde este concepto de gobernanza sea una realidad, que los ciudadanos incidan en las tomas de decisiones, tanto del gobierno federal como el gobierno estatal como el gobierno municipal. Entonces debe de haber mayor equilibrio, transparencia y sobre todo mayor participación ciudadana en estos nuevos procesos democráticos electorales donde la voz del ciudadano esté representada. Ahora, me gustaría que aterrizáramos la discusión en cosas tan sencillas como esto. Por ejemplo, el IFE, Autoridad Nacional, y que desaparezcan los órganos locales. Salud, hacer las adquisiciones de medicinas desde el centro y ya no desde los estados. ¿Esos no son, digamos, acciones centralistas? Bueno, lo que ocurre es que vale la pena decir que un sistema federal no es otra cosa que una forma de distribución de facultades entre los poderes federales y los gobiernos de los estados. Independientemente, dejémoslo por un momento a un lado, del municipio. En esta distribución de facultades, creo que lo que es relevante es determinar cuáles son las que son vitales para garantizar que siga siendo un régimen federal, es decir, con autonomía de los estados, y cuáles no son indispensables. ¿Qué atribuciones se confieren a la federación y cuáles quedan en manos de los estados? ¿Y qué responsabilidades asume cada uno? Por ejemplo, en materia electoral, creo que lo que le importa al ciudadano es tener una autoridad electoral que sea imparcial, que sea eficiente, que sea profesional, y le interesa también que su voto sea libre, secreto, que haya competencia equitativa. No creo que le importe mucho si la autoridad es nacional, o es local, o es federal. Lo que le importa es que estén garantizados esos derechos. Pero sí es importante considerar que, por lo menos, el ahorro que se podría generar si se crea un Instituto Nacional de Elecciones, en lugar del IFE y de 32 organismos electorales locales, por lo menos sería de 8,000 millones de pesos al año. No va a resolver las carencias del país, pero esa duplicidad de estructuras, de recursos y de gasto en un país con tantas carencias, sí es importante resolver. Pero, por ejemplo, gobernador, ¿ese criterio no afectaría, digamos, la soberanía del Estado? Sí, por supuesto, sí. Hay una directriz a nivel nacional, desde la federación, de nombrar, dirigir, sin ni siquiera respetar la soberanía del Congreso local, de los congresos locales, donde radica la voz popular, donde radica la soberanía del pueblo, pues, me parece que sí es muy delicado. Por eso hemos señalado, sí debemos de evitar la duplicidad de funciones, la erogación excesivos del gasto. El primer tema de las medicinas, sí vemos un grado de complejidad, sobre todo en la operación, donde existe un exceso de burocracia. Hoy por hoy podemos ver algunas clínicas del IMSS, podemos ver espacios, hospitales que no tienen surtido con los medicamentos más elementales, básicos. Y en la salud no se puede esperar, es decir, ahí no se escoge cuándo me voy a enfermar. Entonces, sí debemos de generar programas más operativos. Sí estoy a favor de la fiscalización, de la rendición de cuentas, de la transparencia, pero sobre todo los modelos que sean más eficaces para prestar estos servicios elementales para los ciudadanos. Entonces creo que mientras más inmediato y más cercano sea el gobierno, hay mayor efectividad. En el segundo tema, en el tema de el fondo, ahí creo que es una responsabilidad que retoma el gobierno federal, que esto quita carga de cierta manera
al Estado, y el Estado se sigue encargando de los maestros que están masificados, los maestros estatales, y los maestros federalizados los toma la nómina en el pago, que generará mucha mayor claridad, mayor transparencia, la federación. Entonces me parece que en eso es un avance, por eso hablo que creo que se está perfeccionando un federalismo donde todos vamos a contribuir a fortalecerlo y a que podamos tener medidas más eficientes, más eficaces, para que el ciudadano cuente con mejores servicios y mayor calidad. A mí una cosa que me preocupa, Alberto, es que por un lado hay señalamientos sobre debilidad institucional y de capacidades, tanto en los gobiernos estatales como municipales, y al mismo tiempo se les quitan, digamos, atribuciones. Es una cosa que puede ser un contrasentido. ¿Cómo lo ves tú? A ver, creo que hay que decir algo con entera claridad. En México no hemos vivido un sistema federal, no hemos vivido el federalismo en realidad a plenitud. Es decir, como bien decías, el siglo XIX fue un siglo de disputas entre federalistas y centralistas, entre liberales y conservadores, pero nunca llegó a vivirse una experiencia de un régimen federal, que además es una creación del constitucionalismo norteamericano. Es decir, no fue una creación nacional, mexicana, que respondiera a realidades concretas. Se fue formando, y con razón, hay toda una batalla para evitar esta concentración excesiva del poder. Durante el siglo XX, el que acaba de terminar, un régimen, el régimen postrevolucionario y la figura presidencial anuló esas disposiciones de la Constitución sobre la distribución de facultades entre poderes federales y estados de la República. Hoy estamos empezando a vivir el federalismo real, y en la experiencia, como ocurre en todo inicio, el aprendizaje, los excesos, los errores han sido caros. Creo que esto no debe significar que anulemos la posibilidad de que madure, se perfeccione un sistema federal, pero sí exige que desde los estados, y no hablo solo de los gobernadores, hablo de los congresos, de los poderes judiciales de los estados, de los organismos autónomos, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, hace falta un proceso de maduración democrática que transmita la certeza de que estos excesos que hemos visto en los últimos 12 años, el gobernador de Jalisco padece en buena medida, con muchos gobernadores, la gestión de sus antecesores, el endeudamiento que dejaron. Entonces, yo creo que estos asuntos deben ser abordados desde una perspectiva histórica con madurez, pero también con mucha firmeza en qué señales transmiten los estados para que tengamos todos en México la certeza de que vamos por un camino sí de desconcentración del poder, pero con garantías de eficacia, de transparencia, de pluralidad, de libertades, de un ejercicio pues racional del gasto público, de los recursos públicos a favor del desarrollo. Gobernador, se habla de comenzar a vivir el federalismo real, porque antes habría sido en buena medida simulado. Pero al mismo tiempo, por ejemplo, el Partido de Acción Nacional, uno de los fundamentos para echar para adelante, para impulsar la reforma electoral, es acotar a los gobernadores por una lectura política, porque ahí dicen persistió el autoritarismo que finalmente permitió el regreso del PRI. ¿Cómo lo viven desde los estados esta pulsión o este diagnóstico político de querer acotar a los gobernadores? Desde su origen, el propio municipio o las luchas democráticas se dieron en una región, en un municipio, en un estado. Es decir, si regresamos, no es el gobernador en sí, sino, bueno, pues vamos quitando a los gobernadores y se resuelve el problema. No, el tema de fondo es que son efectivamente varios actores, no solamente del poder constituido en soberano, sino actores que ahora influyen hoy en una nueva democracia informada, vigilante, hoy con tecnología, con una gran participación, hoy con mayores instrumentos que generan equilibrio. Es difícil para que se hable y siga que es el gobernador el que influye, ¿no? Porque hoy se supone elecciones democráticas, porque hoy hay equilibrios tanto en el Congreso de la Unión como en los congresos de los estados, porque el que elige es el ciudadano. Finalmente, quien decide en los estados, pues es la propia soberanía de los congresos. En ese sentido, pues a donde debemos de llegar es cómo eficientamos un instituto, un órgano híbrido que genere confianza, credibilidad, garantía de la defensa del voto, de la procesos electorales,
y que entonces vayamos en este híbrido respetando las soberanías de los estados, donde haya directrices o marcos o políticas muy claras nacionales. Pero el decir o el culpar a un actor de que es el responsable de que haya involución en la democracia, pues me parece que a estas alturas ya no tiene el sustento, no está aprobado. Si bien hubo excesos, hay que definir en esos estados qué es lo que está sucediendo, y para eso también hay instancias, tanto municipales, estatales y federales, para poder actuar en consecuencia. Entonces, no hay como encontrar en este entreveramiento entre los ámbitos de gobierno y poniendo al centro al ciudadano, a las organizaciones ciudadanas, para poder hacer órganos verdaderamente democráticos y que den certeza, que den confianza, credibilidad y den garantía a los ciudadanos. En el mundo hoy, Alberto, es difícil encontrar experiencias de desarrollo que no partan o impulsen las regiones. ¿Cuál es la perspectiva en nuestro país si debilitamos, digamos, a las regiones, o si una mala lectura del federalismo tiende a reducir o a dejarlas sin el debido desarrollo? Bueno, lo primero que habría que decir, y creo que coincidimos en estos puntos, es que es una falsa disyuntiva, no es una falsa polémica esta de federalismo versus centralismo. Creo que es un problema nacional. Desde los poderes federales tampoco hay autoridad democrática, de eficiencia en el desarrollo, en el ejercicio del gasto, en transparencia, como para cuestionar a los estados. Es decir, estamos hablando de un proceso de evolución lento, accidentado, de todo el país. Y no es que uno seamos centralistas y seamos extranjeros en los estados, o los estados estén más rezagados que... No, es un problema nacional. Creo que el gran reto es definir efectivamente, desde una perspectiva que incluya e incorpore la complejidad y la diversidad regional, cuál es el mejor pacto de distribución de atribuciones y responsabilidades, cómo darle cauce a todas las demandas de un desarrollo regional que muchas veces sí se encuentra con los obstáculos de una burocracia federal centralizada, que no tiene el pulso de los problemas y las necesidades en los estados. Y esto me parece que lleva necesariamente a una discusión de más calado. Los componentes aislados pueden ser pertinentes o ser polémicos, pero si lo vemos aisladamente no vamos a avanzar. Me parece que tenemos que verlo en el marco de una revisión del Pacto Federal para su reinvención o su invención en esta nueva época. Es que tenemos claroscuros, gobernador, no solamente estados, sino también federación. Estoy yendo hacia el final del programa, pero pues ahí está, por ejemplo, cosas como lo que están haciendo muchos estados, la cumbre de negocios que ustedes van a empezar la próxima semana, ya realizaron los Panamericanos. ¿Cómo entender eso junto con otros problemas, como por ejemplo sobreendeudamiento? Sí, efectivamente, yo creo que todo está, el centro en los equilibrios. Hoy tenemos oportunidad en los estados de poder estar en una agenda nacional e internacional. Hoy la competencia es más regional. Es decir, hoy en este momento también donde México tiene una gran oferta y un nicho de oportunidad, la competencia se está dando de manera regional entre estados. ¿Quién genera mejores incentivos? ¿Quién tiene mejores condiciones en materia regulatoria? Todo esto es fundamental. ¿Quién tiene mejores instrumentos jurídicos que den seguridad y certeza? Y así es en este tema, a donde los invitamos, por supuesto, a la cumbre de negocios, de Hombre de Negocios, pues que ahí, este fin de semana. Ahí lo tiene. Yo les agradezco a los dos la cumbre de negocios en Guadalajara, todos los que puedan asistan, y por supuesto, gracias por haber asistido a este programa, gobernador. Se nos fue el tiempo como agua. Alberto Beñé, muchas gracias por haber estado. Gracias. Y sobre todo, gracias a usted por habernos acompañado en Opiniones Encontradas. Nos vemos mañana a la misma hora. Y recuerde que solamente contrastando opiniones es que se forma la opinión pública. Gracias.